Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Mensaje número 19. La visión sublime de introducir al hombre en la gloria. La lectura de la Biblia, Juan capítulo 17, versículos del 1 al 13. Hermanos, alabamos al Señor por todo lo que Él ha hecho por medio de la iglesia y a través de la palabra profética. Nosotros estamos, gracias a Dios, algunos de los hermanos de aquí de San Pablo fueron a África del Sur y volvieron en esta semana. Son hermanos que son empresarios, profesionales y también hermanos que están sirviendo como colportores y fueron a África del Sur para preparar el terreno para la conferencia histórica que habrá en octubre de este año en Johannesburgo. Y gracias a Dios, nosotros vemos la buena mano del Señor estando con nosotros en Sudáfrica, desde que el Señor nos dio la profecía de que Sudáfrica sería un centro de obra, un centro de distribución para que el Señor pueda avanzar en todo el continente africano. Y eso se está concretando a través de la bendición del Señor. Y cuando nosotros llegamos a Sudáfrica, infelizmente, nosotros no encontramos personas viviendo normalmente la vida de la iglesia. Entonces nosotros pasamos a trabajar con esta finalidad desde entonces. Y el Señor nos ha bendecido en el comienzo de este año. Sucedieron algunas cosas que parecían que estaban molestándonos o perjudicándonos en la obra allí, pero no. Nosotros vimos que el Señor necesitaba hacer aquello para que nosotros hoy podamos tomar otra dirección y el Señor nos está bendiciendo mucho, ya con una iglesia en su estado avanzado ya. La vida de la iglesia en Johannesburgo, también tenemos una ciudad casi 40, 50 minutos de la capital, que es Pretoria. Y los hermanos allí también ya están predicando el Evangelio y tomando aquella ciudad. Y los hermanos decidieron ir a las principales ciudades de Sudáfrica. Un grupo de hermanos fueron para Durban. Y allí, hermanos, el Señor ya comenzó a hacer milagros en el aeropuerto de Johannesburgo. Cuando ellos iban para allá, ellos hicieron contacto con un matrimonio de empresarios que tienen restaurantes. Y este matrimonio abrió su casa y sirvió de base para el trabajo allí en Durban. Y también en Cape Town, Ciudad del Cabo, también nosotros mandamos un equipo allí de trabajadores para abrir el campo y el Señor bendijo mucho allí. También en Ciudad del Cabo. Y esta semana los hermanos estarán haciendo viajes para dos ciudades más, East London y también Porto Elizabeth. Y de esta manera nosotros queremos que hasta octubre tendremos una vida de la iglesia normal en estas principales ciudades de Sudáfrica. Y el Señor realmente ha hecho grandes cosas usando una manada pequeña, un pequeño rebaño. Nosotros no tenemos muchas fuerzas, pero el Señor nos ha bendecido para conquistar aquel continente. Y no solo esto, hermanos, en esta semana nosotros inauguramos el CEPEP en Tanzania. Tanzania, que nosotros teníamos poco conocimiento de ese lugar, pero hermanos, nosotros, gracias al Señor, el Señor bendijo tanto que ya hay 60 hermanos haciendo el CEPEP, siendo perfeccionados para ser colportores
y estarán llegando en los próximos días 40 hermanos más. Va a completarse el CEPEP ya con el primer grupo de 100 seapistas, 100 personas. Y no solo esto, tenemos más de 30 adolescentes ya comenzando la casa de adolescentes en Tanzania. Y los hermanos están reforzando el trabajo en Kenia, Uganda, ¿qué más? Camerún, Congo. Hermanos, el Señor está avanzando, gracias a Dios. Ruanda, Burundi, a pesar, hermanos, de que nosotros vemos que tenemos pocos trabajadores, pero el Señor está haciendo grandes cosas a través de estos pocos. Yo doy gracias al Señor, hermanos, cuando en 2017 el Señor comenzó a, entre nosotros, revolucionar la cuestión del colportaje. El colportaje, queridos hermanos, quien fueron los primeros colportores, era en el tiempo de Pedro Baldo, los valdenses, ya en el siglo XII y XIII. Y hermanos, ¿cómo comenzó con los valdenses? Ellos percibieron que en aquella época dominaba, en el tiempo de la iglesia en Tiatira, la palabra de Dios estaba siendo tomada negligentemente y casi que no se leía más la palabra de Dios y era sustituida por las enseñanzas de Jezabel conforme las 7 cartas de las iglesias de Apocalipsis de Asia Menor. Y allí, hermanos, este grupo de personas tocados por el Señor, que ellos no tenían autorización para hacer esto, pero ellos con sus propios recursos pagaron a personas que hiciesen la traducción de la Biblia en su lengua, que era el franco-provenzal, y también contrataron a copistas para copiar porciones de la Biblia. Y no era permitido para quien no era del clero hacer esto. Entonces ellos escondían dentro de sus túnicas una bolsa. Y dentro de esta bolsa ellos colocaban las copias de las escrituras. Y esta bolsa tenía una cuerda que se colgaba en el cuello, escondida en la túnica. Y cuando ellos hacían sus comercios y percibían que las personas necesitaban de la palabra, necesitaban de la salvación, ellos entonces tomaban una copia de la escritura y ellos sabían que la palabra de Dios es la que da la salvación al hombre. La palabra de Dios es la que realmente da vida al hombre. Entonces ellos fueron los primeros colportores. Col es por causa del cuello, colgado en el cuello. Portor es esta bolsa que cargaban con estas copias de las escrituras. Entonces ellos son los primeros colportores. Ellos fueron muy perseguidos. Muchos de ellos fueron muertos, martirizados, perseguidos por los papas y también perseguidos por el imperio que estaba en esa época. Pero hermanos, no consiguieron extinguirlos desde el siglo XII-XIII y ellos llegaron hasta el siglo XVI. Nadie conseguía acabar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos vivían en comunidades y en estas comunidades ellos enseñaban a sus hijos las palabras de Dios y hacían con que sus niños desde la infancia pudiesen memorizar la palabra de Dios, porque ellos sabían que si alguien los descubriesen, iban a tomar y romper las porciones de las escrituras y quemarlas. Por eso sus niños ya tenían que tener memorizada desde la infancia la palabra de Dios, y de esta manera ellos fomentaban ya desde la infancia de sus niños, adolescentes y jóvenes este espíritu de misionero.
de llevar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios a las personas, a pesar de las persecuciones, de los ataques del enemigo, de muchas muertes que ocurrieron, pero no consiguieron acabar con ellos. Pero infelizmente, después de la reforma, ellos también adhirieron a la reforma y ellos terminaron aculturándose a la situación del mundo y del cristianismo. Esto apagó su fuego. Por eso, hermanos, nosotros pasamos a tener un video mostrando a uno de los líderes que conoce bien su situación. Él dijo lo siguiente: toda la iglesia no puede quedarse en la luz de la palabra, de la revelación de la palabra del pasado. Aquello que el Señor nos dio, tenemos que agradecer al Señor, nos dio la luz de la palabra, pero el Señor siempre tiene una luz nueva para darnos en la palabra. Por eso, hermanos, la palabra es muy rica. Las profecías, hermanos, no van a terminar hasta la venida del Señor. Aún hay mucho para ser revelado. Entonces, no podemos contentarnos con aquello que el Señor ya nos reveló y abrazar aquello y conservar aquello. Hermanos, vamos a quedar en el tiempo porque el Señor quiere avanzar. Para que el Señor avance, Él tiene que continuamente darnos nuevas revelaciones. Y nosotros tenemos que entender que las nuevas revelaciones no son solamente para acumular doctrinas y teologías en nuestra cabeza, no. Cuando Dios revela a su iglesia es para que su iglesia ejecute la voluntad de Dios. Entonces, nunca podemos abrazar aquello que Dios ya nos dio de la revelación y creer que es todo. Nosotros tenemos que toda la semana, todos los días, buscar una nueva revelación. El Señor tiene que darnos nueva revelación. Gracias al Señor tenemos la palabra profética que el Señor nos ha dado. Y esta inmersión en la palabra, hermanos, ¿dónde está? Está aquí. Usted tiene esto. ¿Tiene esto? Un pequeño resumen cada día de 4 ítems, hermanos, es la palabra actual que el Espíritu nos dio para que nosotros hagamos la voluntad de Dios y sigamos adelante. Y esta palabra, por increíble que parezca, es la palabra de Dios para nuestro momento. Y esta palabra, siendo la palabra de Dios, ella sale con poder. Yo creo que últimamente ustedes recibieron ayuda de lo que en la conferencia de Brasilia nosotros abordamos hoy a las personas. ¿Puedo orar por usted? La persona dice, puede. Nosotros suprimimos entonces aquella parte. ¿Usted tiene algún pedido? No precisan hacer más esto. Inmediatamente nosotros podemos orar con las personas usando la inmersión en la palabra y hasta haciendo que las personas lean con nosotros y oren con nosotros. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene el poder. Es la palabra que el Señor está hablando con nosotros en ese momento. Y esta palabra suple exactamente la necesidad de las personas. ¿No es así? Entonces, hermanos, gracias a Dios por causa de esto. Y el segundo ítem, porque se extinguió la fuerza y vigor de los valdenses, es nosotros perder el vigor evangelístico. No podemos ser una iglesia dentro de 4 paredes. Necesitamos predicar el evangelio. Esta es la misión de la iglesia. Nosotros necesitamos predicar el evangelio. Pero más que esto, necesitamos predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Cristo desea reinar. Cristo desea gobernar la vida de cada uno de nosotros, la vida de la iglesia, la vida de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿De qué manera, hermanos? Es por medio de su palabra. El evangelio del reino tiene que ser predicado a toda la tierra habitada. Es por causa de esto que estamos yendo a África. El continente africano necesita, hermanos, recibir el evangelio del reino, porque hay muchas personas que aman al Señor, aman la venida del Señor, necesitan ser gobernados por Cristo
Hermanos, el Evangelio del Reino tiene que ser predicado a toda la tierra habitada. Mateo 24:14 nos dice que cuando el Evangelio del Reino sea predicado a toda la tierra habitada, entonces vendrá el fin. Y nuestro corazón, queridos hermanos, ama la venida del Señor. Nosotros estamos luchando aquí para hacer la voluntad de Dios. ¿Es para qué? Para traer al Señor de regreso un día más rápido. Que su reino se establezca aquí en la tierra. Vamos a expulsar a este reino usurpador de Satanás. Él es el príncipe de este mundo hoy, pero nosotros vamos a quitar este reino y vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Este es nuestro encargo y nosotros estamos aquí para edificar la iglesia, para dar un lugar de habitación a Dios. Y ambas cosas es lo mismo. El Evangelio del Reino trae el encabezamiento de Cristo en la iglesia y la edificación de la iglesia también tiene el mismo propósito. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, hermanos, gracias a Dios, el Señor quiere usarnos, aún siendo de pocas fuerzas. Nosotros somos una manada pequeña, pero el Señor tuvo gracia de dar este reino a su pequeño rebaño. Nosotros somos la iglesia en Filadelfia que tiene poca fuerza, pero el Señor ha puesto delante nuestro una puerta abierta. Aunque tenemos muchos sufrimientos, mucho trabajo, mucha aflicción para propagar el Evangelio del Reino, pero la buena mano del Señor ha estado con nosotros. Hermanos, nosotros vamos a traer al Señor aún en nuestra generación de regreso aquí en la tierra. Amén. Muy bueno. Vamos a entrar en Juan capítulo 17, pero a mí me gustaría complementar una cosa más en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, por ejemplo, ya en el comienzo, yo voy a leer el versículo 2 a ustedes. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Quiere decir, los judíos o las personas del mundo buscarán matar a los seguidores de Jesús, creyendo que estarán dando un servicio a Dios, sirviendo a Dios. Ahí en el versículo 3 explica por qué. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ellos no conocen a Dios y no conocen a Jesús, a quien el Padre envió. Por eso ellos van a hacer algo contra Dios, creyendo que estarán sirviendo a Dios. Entonces, este versículo, hermanos, está explicado en el versículo 3 también del capítulo siguiente. Vamos a ver, capítulo 17 de Juan, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ustedes perciben el problema de los que no entienden, no conocen a Dios, no conocen a Jesús, a quien Dios envió. ¿Por qué? Ellos no conocen, porque ellos van a matar a los seguidores de Jesús, creyendo que están sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no le conocen. ¿Y por qué ellos no le conocen? Aquí el capítulo 17:3 dice, y la vida eterna es esta. Quiere decir, si usted conociese a Dios, este Dios, hermanos, es el único Dios verdadero. Conocer al Padre es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Y si usted cree en Jesucristo que Él envió, usted va a recibir la vida eterna. ¿No es esto lo que está hablando aquí en el capítulo 17, versículo 3? Entonces, hermanos, el problema del hombre, creer que está sirviendo a Dios y hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque el hombre no conoce a Dios. ¿Y por qué el hombre no conoce a Dios? Porque no recibió a Jesucristo, por tanto no tiene la vida eterna.
No sé si ustedes me entienden. ¿Y quién? Mateos 11. Vamos a ver Mateos 11. Versículo 27. Jesús dijo así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, el problema de los judíos que estaban persiguiendo a Jesús, porque ellos no conocían al Padre. ¿Y cómo el hombre consigue conocer al Padre? El hombre consigue conocer al Padre solamente cuando el Hijo lo revela. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, usted quiere conocer al Padre, usted tiene que ir al Hijo. Usted tiene que ir a Jesucristo. Si usted cree en Jesucristo, usted va a conocer al Padre. Entonces, el problema de ellos es que no conocían al Padre, ni aceptaban a Jesucristo, a quien Él envió para que usted conozca al Padre. ¿Ustedes me entienden o no? Entonces, por eso, hermanos, el problema de ellos es que ellos no querían recibir a Jesús, no querían aceptar a Jesús, no querían oír a Jesús, no querían conocer a Jesús y creer en Jesús. Estoy en lo correcto. Entonces, hermanos, oh Señor Jesús, ¿cómo voy a explicarles a ustedes? El hombre, ¿por qué conocer a Dios, el único Dios verdadero? El hombre fue creado por Dios y fue creado por medio de Jesucristo como la palabra. Todo fue hecho por medio de la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 3 nos dice: por la fe, nosotros entendemos que el universo fue formado por la palabra. Dios entonces hizo este universo por la palabra. Dios creó las cosas por la palabra. Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Entonces la palabra es la que hizo todo. Y esta palabra, hermanos, es el Hijo. Esta palabra es Jesucristo. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, solo que cuando el hombre fue creado para recibir a Dios. Y el hombre fue creado, él estaba bajo el gobierno de Dios. Pero un día, el enemigo de Dios, a través de la serpiente, engañó a Eva, mostrándole a ella que Dios prohibió al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, engañando a Eva, diciéndole que Dios no quiere que ella comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ella comiese, ella tendría la misma habilidad de Dios de discernir el bien del mal. Y en verdad, esta es un engaño, es una media verdad y media mentira. Y la mujer entonces vio que el árbol era bueno para comer y deseable para tener entendimiento, y comió, tomó del fruto y comió y dio a su marido. Hermanos, ¿qué hizo el hombre? A través de este hecho, el hombre desobedeció la palabra de Dios. Y la desobediencia a la palabra de Dios hizo con que el pecado entrase en el mundo, la muerte entrase en el mundo. Esto está en el libro de Romanos. Y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, el hombre que estaba unido a Dios por la creación, conectado a Dios por la creación, recuerden que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Porque antes de que hubiese la creación en este universo, solo estaba Dios. Entonces, la única realidad en este universo es Dios. No hay otra realidad. La única realidad en el universo es Dios. Por eso nuestro Dios es el único Dios verdadero. Solo que cuando el hombre, engañado por la serpiente, desobedeció a Dios,
se desconectó del Dios verdadero. El hombre se desconectó del Dios verdadero y se conectó ¿a quién? Se conectó a Satanás. ¿Y Satanás quién es? Eso, el padre de la mentira. Juan 8:44, vamos a ver. ¿A quién el hombre se conectó? Vosotros sois del diablo, que es vuestro padre, y queréis... Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Hermanos, qué error que el hombre cayó. El hombre se desconectó del verdadero y se conectó con la mentira, con el padre de la mentira, en quien nunca se afirmó en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando él habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, infelizmente, el hombre, por la caída del hombre, nosotros nos desligamos del único Dios verdadero y nosotros nos conectamos, ¿qué? Al padre de la mentira, aquel que no hay verdad en él, no habla la verdad porque en él no hay verdad. Hermanos, la vida del hombre después de la caída del hombre, que el pecado entró en el hombre, es una vida triste. Por eso, hermanos, que toda la sociedad está bajo este engaño de esta mentira. ¿Y cuál es la manera, hermanos, de quitar al hombre de este imperio de las tinieblas, de este reino de la mentira y traerlo de regreso al reino de Dios? ¿Cuál es la manera? Es por medio de la obra de Jesucristo. ¿No es así? Jesucristo murió por nosotros en la cruz, realizó la redención para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, Él puede entonces perdonarnos con base en la justicia que Cristo realizó en la cruz. Dios nos justificó y nos trajo de regreso a Él y nos regeneró por el Espíritu. Juan capítulo 3, nos regeneró por el Espíritu y nos reconectó con Dios, el único Dios verdadero. ¿Y quién hizo este trabajo de conectarnos a Dios? Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Cómo el hombre fue reconectado con el Dios verdadero? Jesús es el camino. Jesús trajo al hombre de regreso al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque yo soy la verdad. El único que consigue conducirte al verdadero es la verdad. Yo soy la vida, usted va a obtener la vida eterna cuando crea en mí. No solo va a recibir la vida eterna, yo te voy a conducir por este camino y por la verdad, y usted se va a conectar con el único Dios verdadero. Ustedes entienden cómo es maravilloso. Todo el plan de la salvación de Dios para el hombre, hermanos, es maravilloso. Por eso, hermanos, oh Señor, no voy a ni terminar el capítulo 16, entonces vamos rápido. Entonces, ¿cuál es la manera, hermanos, de que nosotros recibamos de regreso todos los beneficios que Dios quiere dar al hombre? Es por medio de la obra que Jesucristo hará y por medio de nosotros creer en el enviado. Creer en Jesucristo, que es el Dios único, Dios verdadero envió. Este único Dios verdadero envió ¿a quién? Envió a su Hijo, que es el enviado de Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Hoy estamos conectados en el único Dios verdadero. Aleluya. Y recibimos la vida eterna. Oh Señor Jesús. No sé si yo puedo gastar tanto tiempo ahora, pero... Versículo 7 de Juan 16 aún. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviará. Quiere decir,
Jesús estaba hablando para sus 11 discípulos porque el traidor ya había salido, entonces él podía abrir su corazón a los más íntimos. Y ustedes están tristes, decía él a sus 11 discípulos, ustedes están tristes, ustedes están perplejos, ustedes no saben cómo será nuestro futuro cuando yo muera, ustedes están sintiéndose un poco perdidos, pero no se preocupe, yo necesito ir para vuestro beneficio. Yo voy porque si yo no fuere, el otro consolador no vendrá. Este otro consolador, cuando llegue aquí, si yo voy, yo los enviaré. Yo voy a enviar al otro consolador para ustedes. Estén tranquilos, ustedes no van a estar solos. Ahí, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, esto es difícil de explicar. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces quiero hablar de una manera simple para que entiendan. Voy a usar el último ítem, juicio. De juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué quiere decir él? Él quiere decir, hermanos, Satanás, que usurpó este mundo para sí mismo. Él domina este mundo, no sé si ustedes saben. Satanás domina este mundo. Él lo tomó para sí, usurpó para sí el reino de este mundo. Pero Satanás ya está juzgado. Él ya está juzgado. Su destino, hermanos, es el lago de fuego. Él ya está juzgado y él va al lago de fuego. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. No necesita. Es que, hermano, yo no tengo tiempo de hablar mucho. Satanás ya está juzgado. Su destino es el lago de fuego, pero él domina este mundo. Y todos los hombres que desobedecieron a Dios por el primer hombre que es Adán, todos nosotros estamos subyugados, dominados por el príncipe de este mundo. Nosotros estamos en el mundo que es su reino. Y el príncipe de este mundo va al lago de fuego. Todo este mundo, hermanos, también va al lago de fuego. ¿Y cómo hará el hombre si quiere escapar de esto? Escapar de este juicio final, hermanos, es creer en Jesús. Si usted no cree, usted ya está juzgado. No sé si ustedes percibieron. Entonces, Satanás, como el príncipe de este mundo, ya fue juzgado, pero él domina este mundo. Y quien está bajo este dominio también ya está juzgado. El destino final es el lago de fuego. Pero ¿cuál es la manera de usted salvarse de este destino, de este juicio? Es creyendo. Cuando usted cree en Jesús, hermanos, usted es salvo. Por eso, él dice así. El Consolador, él convencerá al mundo de pecado. ¿De pecado por qué? Porque no creen en mí. Basta no creer en Jesús. Ya está en el pecado. Y usted va a morir en el pecado. Quiere decir, usted va al lago de fuego. Pero si usted cree, usted sale de esto. Usted sale de este juicio. Y usted sale de esta condenación. Entonces, gracias al Señor tenemos que predicar el Evangelio. Los hombres no fueron hechos para ir al lago de fuego. El lago de fuego es del diablo y sus ángeles. Los hombres es para obtener la salvación. Por eso, hermanos, vamos a predicar el Evangelio. Vamos a salvar al máximo de personas posible para salir de este juicio final. Y de justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Yo voy a morir, voy a ejecutar la justicia para que Dios pueda justificarlos a ustedes, perdonarles sus pecados y también ustedes recibir al otro Consolador. Entonces, estos 3 ítems son difíciles de entender, pero yo explicándolo rápidamente, tal vez ustedes entiendan mejor.
Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No sé si voy a conseguir rápidamente explicar para ustedes. Este otro consolador que vendrá después de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, este otro consolador vendrá como el Espíritu de verdad. Este Espíritu de verdad, hermanos, va a guiarnos a toda verdad. ¿Por qué? Porque después de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, cuando se conectó con la mentira, hermanos, el hombre está lleno de vanidad, de vacío. La carencia de la verdad del hombre es total. ¿No es así? Nosotros nos conectamos con la mentira y ahora, hermanos, Dios necesita llenarnos de verdad. Todo aquel vacío ahora necesita ser lleno de verdad. Entonces el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Y la verdad es una sola, Jesucristo. Llenarnos de Jesucristo. Llenarnos de la verdad. Entonces Él nos guiará a toda verdad y dirá todo lo que haya oído y os anunciará cosas que han de venir. Aquí es muy interesante, hermanos. Esto yo nunca hablé claramente para ustedes. El Espíritu Santo, Él va a guiarnos a toda verdad. Para guiarnos a toda verdad, Él necesita anunciarnos palabra, semana tras semana, día tras día. Él tiene que hablarnos la verdad. No sé si ustedes están uniendo con lo que yo hablé al comienzo. Hermanos, este líder que habló de los valdenses, de que nosotros necesitamos, no podemos contentarnos con la luz del pasado. El Señor necesita continuamente darnos nueva luz. Nosotros necesitamos de la revelación de la palabra hasta que el Señor regrese. No puede parar. Nosotros no podemos contentarnos con aquello que el Señor nos dio y cerrar el círculo aquí. Nosotros vamos a morir. Nosotros necesitamos siempre nueva palabra. Entonces, este Espíritu de verdad va a conducirnos a toda verdad, va a guiarnos a toda verdad. Quiere decir, no va a parar hasta que el Señor vuelva, regrese. ¿Y Él anunciará qué? Él anunciará las cosas que han de venir. Y usted va a pensar, esto es cosa de la profecía. Él va a hablar de las cosas del futuro, hermanos. No sé si ustedes entendieron. La palabra profética está llevándonos a ejecutar algo del futuro. ¿Es así o no? Cuando el Señor habla a través del Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad nos guía a verdad y nos hace ejecutar lo que Dios quiere ejecutar. Y lo que Dios quiere ejecutar, hermanos, está en el futuro, no en el pasado. No sé si ustedes entendieron. Por ejemplo, en 2020, el Señor nos dio una palabra de la profecía en Salmo 110, versículo 3. El Señor va a hacer caer como gotas de rocío a nuestros jóvenes para formar un ejército de jóvenes santos. Hermanos, cuando nosotros hablamos aquello, cuando el Señor nos dio aquello en 2020, nosotros no teníamos los adolescentes. No había muchos adolescentes formando este ejército, ¿no es así? Y los adolescentes se formaron a partir de un año o año y medio de aquí en adelante. Entonces, 2020 hacia aquí, aquella palabra que fue proferida en 2020 son las cosas que han de venir. Sucedieron después que la palabra fue dada. Hoy es lo mismo. Cuando Dios da una palabra para nosotros, las cosas van a suceder. Este es el significado de la palabra profética. Él me glorificará porque ha de recibir lo que es mío y lo anunciará. Quiere decir, Él me glorificará. ¿Cómo el Espíritu va a glorificar a Jesús? Vamos también a apelar para el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 4. Vamos a apelar al capítulo 17. Capítulo 17, versículo 4. ¿Cómo nos dice? Yo te he glorificado en la tierra
he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo el Hijo Jesucristo glorificó al Padre? ¿Cómo un hombre glorifica a Dios? No es solo decir con su boca, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo en la práctica un hombre glorifica a Dios? Miren, un adolescente sabe. Hermanos, aquí Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo un hombre glorifica al Padre? Haciendo la obra que el Padre quiere que este hombre haga. ¿Es así o no? Entonces, aquí no está la definición del hombre glorificar a Dios. Los adolescentes saben. No desprecien a ellos, no los desprecien a ellos. Ellos están toda la semana haciendo inmersión de la palabra, haciendo transcripción de los mensajes, durmiendo con Dios, despertándose con Dios, y aún quitan las mejores notas de la escuela, ¿no es así? Si no lo están haciendo, necesitan tener las mejores notas. Estudien bien, tienen que estudiar bien. Pero ustedes están ¿qué? No desprecien a estos niños, están todo el tiempo inculcando la palabra en el corazón. Hermanos, ellos están entendiendo mucho más la Biblia que muchas gentes. Ellos están teniendo la verdad constituida en ellos. La realidad está siendo constituida en esos pequeños corazones, en esas personas pequeñas. El Señor está haciendo grandes obras, hermanos. Él me glorificará. El Hijo glorifica al Padre haciendo la voluntad del Padre, haciendo la obra del Padre. ¿Y cómo el Espíritu glorifica a Jesús? También haciendo la voluntad de Jesús. ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces, versículo 14. Él me glorificará, quiere decir, el Espíritu hará lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque ha de recibir lo que es mío y lo hará saber. El Espíritu va a recibir lo que es de Jesucristo y anunciar a la iglesia. ¿Qué es anunciar? La palabra profética. El Espíritu va a anunciarnos a través de la palabra profética. Y esta palabra que el Espíritu anuncie es lo que recibió del Hijo, lo que recibió de Jesucristo. Quiere decir, el Espíritu no habla por sí mismo. El Espíritu habla de lo que Cristo quiere hablar. Y Cristo, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él no hablaba por sí mismo. Él hablaba lo que el Padre quería que Él hablase. Entonces, versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Miren, todo lo que el Padre tiene es del Hijo. ¿Está bien? Y el Espíritu, ¿es así? Por eso que os dije que ha de recibir lo que es mío y lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es del Hijo ahora. Y el Espíritu va a anunciarles a ustedes todo lo que es mío. En otras palabras, todo lo que yo recibí del Padre, el Espíritu va a pasarles a ustedes. ¿Y a través de qué? A través de la palabra. Él va a anunciar. Por eso, hermanos, miren la importancia de la palabra profética. ¿Cómo es importante la palabra profética? Va a hacer la voluntad del Hijo, que el Hijo hace la voluntad del Padre, y va a traer todo lo que el Padre tiene, que el Hijo recibió, el Espíritu va a darnos. Miren cuántas riquezas hay en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, hay muchas cosas, pero yo no voy a poder. Voy a tener que entrar en el capítulo 17. Solo voy a entrar en el último versículo del capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo yace en el maligno. El príncipe de este mundo es Satanás.
Por eso, hermanos, solo que Dios no nos quitó del mundo, porque nuestra misión, la misión de la iglesia es en el mundo. Nosotros vamos a predicar el evangelio del reino en el mundo, para el mundo, ¿no es así? Entonces nosotros tenemos que rescatar a las personas al reino de Dios. Por eso Dios no nos quitó del mundo, Él nos dejó en el mundo, y el mundo es de Satanás. Entonces nosotros estamos en el terreno del enemigo. Por eso, hermanos, en el mundo pasamos aflicciones. El mundo no va a favorecernos. El mundo no va a ayudarnos a servir a Dios. No va a ayudarnos a predicar el evangelio. Por el contrario, va a estar en contra. Nosotros vamos a tener aflicciones. Pero estén tranquilos, hermanos. Estén tranquilos. Yo vencí al mundo, dijo Jesús. Yo vencí al mundo, dijo Jesús. Estén tranquilos. Yo voy a dar mi paz para ustedes. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. Hermanos, esto de hecho es una realidad. Nosotros estamos luchando por el evangelio del reino. Nosotros estamos luchando para rescatar a las personas a las calles para el Señor. Nosotros estamos a través de la red de cuidado. Estamos cuidando de las personas. Parece que toda esa aflicción, todo es difícil, pero hermanos, el Señor está con nosotros. ¿Usted ya percibió esto? Aún en medio de tormentas, hermanos, nosotros pasamos por tormentas, principalmente el año pasado, muchas tormentas, aún estamos pasando. Hermanos, nosotros nunca perdimos la paz, nunca perdimos la paz. El Señor nos ha dado su paz. Y aún en medio de la tormenta, nosotros percibimos, hermanos, que el mundo no consigue tragarnos, porque nuestro Señor venció al mundo. Por eso, hermanos, estén tranquilos. Los hermanos que fueron a África pasaron por muchas dificultades, muchas aflicciones, pero la victoria nos trae mucha alegría. Estos hermanos aquí, solo de San Pablo, fueron 4 o 5 hermanos. Ellos no volvieron tristes, ellos volvieron alegres. Ellos hasta dijeron que allá está mejor que San Pablo, dijo Francisco. Predicar el evangelio allá, hacer colportaje, es mejor que San Pablo. Volvieron alegres. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Todas aquellas dificultades imaginarias, el Señor las llevó. La mano del Señor estaba con nosotros. Por eso, hermanos, yo vencí al mundo. No necesita tener miedo. Entonces vamos a continuar. Capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto ya expliqué. Entonces, hermanos, la intención de Dios, glorificar al Hijo. Yo ya expliqué a ustedes qué es el Hijo, glorificar al Padre. Expliqué a ustedes que es un hombre glorificar a Dios. Es haciendo la obra que Dios le confió que el hombre haga. Esto es el hombre glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo es el contrario? ¿Cómo es que Dios glorifica al hombre? Ahora vamos a entender. Entonces, yo voy a intentar explicarles a ustedes. Jesucristo, Él es el verbo que se hizo carne, ¿es así? Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, ¿no es así? El verbo, Jesús, es la misma palabra que se hizo hombre, es el mismo Dios que se revistió de una cáscara humana, ¿no es así? Este es Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando Jesús habló en Juan 12:24, ¿Él qué dijo? Él dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo,
pero si muere, lleva muchos frutos. Hermanos, aquí ya está dándonos É como se fosse la manera. ¿Qué manera? Este verbo que se hizo carne es como si fuese un grano de trigo, que tiene la cáscara de la carne humana, pero dentro de esta cáscara humana tiene la vida divina. Este es el grano de trigo. Jesucristo, Él es el verbo que se hizo carne. Él tomó la humanidad como una cáscara. Solo que dentro de Jesús, hermanos, estaba la vida de Dios, estaba la vida eterna, la vida que inmortal, la vida divina. Solo que Él vino a la tierra. Y si Él no muere, quiere decir, si Él dice, esta generación no merece mi sacrificio, yo no voy a morir por ellos. Hermanos, Él va a quedar solo, porque si esta cáscara no se rompe, lo que está dentro de sí no consigue salir. ¿Está bien? Entonces, Él es el grano de trigo que cayó en la tierra, pero Él, por nuestra causa, Él murió. Entonces, su muerte es ¿para qué? Su muerte es para la resurrección. Quiere decir, usted sabe que cuando el grano de trigo cae en la tierra, se pudre la cáscara, el poder de la vida del grano comienza a brotar y comienza a florecer y salir. Esto es la resurrección de aquel grano, ¿es así o no? Entonces, hermanos, la glorificación de Jesús es su resurrección. Es el momento en que la vida divina dentro de aquel cuerpo de Jesús, hermanos, comienza a brotar, comienza a salir por la resurrección. Entonces, Él dice, Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Qué es glorificar a tu Hijo? Hermanos, es cuando Jesús muere, que Dios no lo deje en la muerte. Dios necesita al tercer día resucitar a Jesús. Esto quiere decir la glorificación de Jesús. ¿Ustedes entienden? Entonces, la resurrección es la manera de glorificar a Jesús. ¿Y por qué Jesús era este grano de trigo? Tenía una cáscara humana no muy linda. Isaías 53 dice que en él no había ninguna belleza que agradase a los hombres. Él era alguien que se sirvió a Dios en su ministerio a los 30 años de edad. Él tenía 30 y pocos años, pero los judíos lo juzgaban que él tenía como 50 años. Quiere decir, él no tenía ninguna belleza. Él era alguien de quien el hombre esconde su rostro. Quiere decir, no tenía ninguna belleza. Aquella cáscara humana, Dios no le dio ninguna belleza en aquella cáscara. Pero hermanos, dentro de esta cáscara, discúlpeme, estaba el propio Dios. Estaba la misma vida de Dios. Y Dios entonces, hermanos, se manifiesta en su gloria. Ustedes recuerdan de la experiencia de Mateo 17. Ustedes recuerdan Mateo 17. ¿Qué sucedió en Mateo 17? Jesús tomó consigo a Pedro, versículo 1, y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó ¿a dónde? Aparte, a un monte alto. Y en este monte Jesús abrió un poco esta cáscara humana, mostró a estos 3 discípulos en particular, miren lo que está dentro de mí. Lo que está dentro de mí, hermanos, es la gloria. Versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, allí, en particular, mostró a sus 3 discípulos. Él abrió su cáscara de la humanidad
para poder contemplar un poco que este hombre, hermanos, tiene Dios dentro de sí. Allí tiene la gloria de Dios dentro de sí. Por eso Pedro fue tan impresionado que él escribió en su segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Cómo nos dice él? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros vimos su gloria en aquel monte alto. Pedro dijo: yo soy uno de aquellos que vieron su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí, hermanos, en Mateo 17, yo no terminé de leer, versículo 3, aparecieron Moisés y Elías, y versículo 4, Pedro en su temperamento impulsivo, cuando aún una nube luminosa los envolvió. Le dijo a Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. ¿Qué va a querer Jesús? 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro, pare de sus ideas, oiga la voz del Señor, oiga a su Señor. Entonces, hermanos, por eso, hermanos, en la víspera de su muerte, en que la cáscara, en su muerte, la cáscara de su humanidad tendría que ser rota para que el elemento de la vida divina fuese liberado. Entonces, hermanos, aún había 2 barreras para que Jesús traspasase. ¿Cuáles son las 2 barreras? En primer lugar, para que Dios el Padre resucitase a Jesús, hombre, y ¿cómo se dice? Y hacer romper esta cáscara humana y glorificar a Jesús. Hermanos, Dios el Padre tendría que aprobar al hombre Jesús en toda su conducta, en toda su obra. Dios el Padre tenía que aprobar. Si Dios no aprobase todo lo que Jesús hizo como hombre, Él lo dejaría en la muerte. ¿Sabían esto o no? Estaba este riesgo. Si Jesús como hombre hiciese algo que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, hermanos, Él podría ser dejado en la corrupción. Su cuerpo vería corrupción y no sería resucitado. Entonces, hermanos, Él tendría que ser aprobado. Este es el primer punto. Y en segundo lugar, la humanidad de Cristo tendría que ser introducida y absorbida por el elemento divino en su resurrección, a fin de que engendrado como hijo unigénito de Dios. Entonces, vamos a ver el primer punto. La aprobación de Jesús. Abra su Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, versículo 22. ¿Cómo nos dice? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Aquí dice: varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales. Maravillas, prodigios y señales. Ustedes percibieron, este varón es un hombre. Jesús el Nazareno fue el hombre aprobado por Dios. Quiere decir, es el primer hombre aprobado por Dios como
como haber vivido una vida perfecta, haciendo la voluntad del Padre en todo instante. Entonces Él fue un hombre aprobado por Dios. ¿Cómo qué? Con milagros, prodigios y señales, los cuales el propio Dios realizó por intermedio de Él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Hermanos, ¿cuándo es que Dios aprueba a un hombre? Eso. No es porque el hombre, por su capacidad, realizó grandes obras para Dios. Es cuando el hombre permite que Dios haga su obra por medio del hombre. Los hermanos, ¿entienden? Nuestro concepto es diferente. En el concepto del hombre es que este es un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios. Él hizo muchas cosas para Dios. No, no es esto. No es hacer muchas cosas para Dios. Es permitir que Dios haga su propia obra por medio del hombre. Esta es la diferencia. Entonces, infelizmente, muchos siervos de Dios pueden tener esta idea errada de creer que Dios necesita de nuestra capacidad de hacer muchas cosas para Él. No, Dios necesita que un hombre sea un canal, que Él tenga libertad de usarnos para hacer su obra, no nuestra obra, según su poder, no según nuestra capacidad. ¿Está bien? Por eso que Jesús fue aprobado por Dios. Jesús en todo momento dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no hablo por mí mismo. Yo no busco mi propia voluntad. Yo solo estoy aquí para hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, Él era un hombre aprobado por Dios. En el segundo punto, ¿qué sucede en la resurrección, hermanos? La humanidad de Jesús que vino en esta cáscara, esta humanidad, hermanos, no desaparece. Esta humanidad que murió, ella necesita ser absorbida por la vida de resurrección. Ella necesita ser introducida en la gloria del Padre. Ella necesita ser introducida y absorbida por la vida divina que está dentro de aquella cáscara. Entonces, nuestro Señor Jesús, hermanos, Él no perdió la humanidad en la muerte. La humanidad de Jesús fue glorificada, fue introducida, fue absorbida, hermanos, por la vida divina. Por eso, hermanos, ¿qué dice en Salmos? Salmos 13:33, ¿cómo dice? Perdón, Hechos 13:33. ¿Cómo nos dice? La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Hermanos, ¿qué sucedió en la resurrección? En la resurrección, Jesús, el hombre, fue absorbido, su humanidad fue absorbida por la divinidad. Y este hombre Jesús fue engendrado, nació como hijo de Dios, pero no como hijo unigénito de Dios, porque Jesucristo como hijo, Él ya era el hijo unigénito de Dios como Dios, pero ahora como hombre, Él se tornó ¿qué? El hijo primogénito. Porque Dios a través de Cristo engendraría estos muchos hijos. Usted hace parte de los hijos de Dios. Él es el primero. Él es el primogénito y ahora a través de Él engendró estos muchos hijos. Nosotros somos los muchos hijos de Dios, pero Él fue engendrado primero. Él es el primogénito. Usted va a decir, usted está inventando. Entonces, está bien, vamos a ver en Hebreos capítulo 1. Oh, Señor Jesús. ¿Cómo dice Hebreos capítulo 1, versículo 5? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo le seré al Padre y él me será a mi hijo.
un hombre, por primera vez un hombre, Jesús fue engendrado hijo de Dios y Dios se tornó su Padre. Por eso, cuando Él resucitó, yo dije, Dios, mi Padre y vuestro Padre. Entonces, gracias a Dios, Dios se tornó nuestro Padre por medio de Jesucristo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenles todos los ángeles de Dios. Hermanos, Él se tornó el primogénito de Dios. Oh, Señor Jesús. Salmo 2. Salmo 2. Salmos 2. Salmos 2. Habla también sobre esto. Salmo 2. Salmos 2. Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu Versículo 6. Pero yo Deus, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Quiere decir, Dios constituyó a Jesús como rey sobre Sión, en el monte Sión. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesucristo fue engendrado como hombre, como hijo de Dios, primogénito. ¿Con qué propósito? Que Jesús fue engendrado como hombre, hijo de Dios, hijo primogénito de Dios, para reinar sobre las naciones. ¿Ustedes sabían esto? Él quiere, Dios quiere hacer de Jesús el rey sobre las naciones. Entonces, versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. Hermanos, cuando Jesús, fue resucitado, Dios lo glorificó. Él se tornó el hijo primogénito de Dios. Él allí, Dios lo colocó, le dio esta promesa. Él va a tener las naciones por herencia. Él va a gobernar sobre las naciones. ¿Por qué? Porque este mundo está siendo gobernado por Satanás y Dios va a destronizar a Satanás y va a entregar a las naciones para que Cristo reine. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, finalmente llegó el momento de glorificar a su Hijo por medio de su muerte y resurrección, para que el Hijo también glorifique al Padre consumando su voluntad. Ya volví a Juan 17. Entonces, la vida eterna es esta. Vamos a ver. Vamos a Juan 17 nuevamente. Señor Jesús. La vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien he enviado. Yo, confiando la obra, quiere decir, yo Jesús glorifiqué al Padre. En cuanto viví en la tierra, yo no hice mi propia obra, yo hice solamente la obra que el Padre me confió para hacer. Hermanos, esto es glorificar a Dios. Si usted quiere glorificar a Dios, hermanos, haga aquello que Él te confió para hacer. No haga su propia obra. Deje que Dios haga la obra en usted. Miren, ahora, el versículo 5 es muy importante. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, es muy importante cómo el Padre va a glorificar al Hijo. En la resurrección, la vida, la humanidad de Jesús será absorbida por la divinidad. El Padre entonces lo glorificó. Pero, ¿glorificar con qué? ¿Quién es la gloria? ¿Qué es la gloria? ¿Quién sabe decirnos? Para nosotros, en nuestra idea de quien lee toda la Biblia, la gloria, hermanos, para nosotros, la gloria para nosotros, hermanos, es un resplandor, es una luz, ¿no es así? La gloria es un resplandor, una luz. Pero, hermanos, es más que esto. Yo voy a
probarles a ustedes en el versículo 5. Ahora, contigo mesmo. pues glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria. Ó Pai, Entonces, ¿quién es la gloria? me, ó Pai, El Padre. contigo mesmo. Glorifícame, oh Padre, contigo mismo. Sabe? Por isso, irmão, Dios es la misma gloria. ¿Saben? Por eso, hermanos, cada vez que aparece gloria, denota la presencia de Dios, denota la persona de Dios, denota el resplandor de Dios. Y entonces, la gloria es el mismo Dios. Dios, glorificar a Jesús, es llenar con Dios, con su vida divina al hombre Jesús. Esto es glorificar con la gloria que yo tuve junto de ti antes que el mundo fuese. Como Jesús, como el Hijo unigénito de Dios, Él ya estaba con el Padre en la gloria del Padre, ¿es verdad? Él estaba en la gloria del Padre. Pero ahora, como hombre, Él no tenía la seguridad si el Padre iba a admitirlo para dentro de la gloria, para dentro del Padre. Pero gracias a Dios, hermanos, en la resurrección, Dios lo admitió para dentro de la gloria, para dentro del propio Padre. Y el Padre es la gloria. Hermanos, esta es la visión sublime de Dios tener, hermanos, haber admitido al hombre para dentro de la gloria de Dios. Hermanos, es esto que es algo maravilloso. Si Jesucristo fue admitido para dentro de la gloria de Dios, nosotros también seremos admitidos. Oh, Señor Jesús. vamos lá. Depois eu vou entrar nisso. Vamos lá. Vamos a Versículo continuar. 6. Manifestei o teu Después nome voy a aos entrar homens en que esto. me deste. Versículo 6. Eram teus, He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste y han guardado tu palabra. todas as Y coisas que me ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. enviaste. Irmãos, que coisa maravilhosa. Então, Hermanos, qué cosa maravillosa. Entonces, aos 11 discípulos, ele abriu a los 11 discípulos, Él abrió el corazón de que Él dijo que estos 11 hacen parte de los hombres que Dios el Padre le dio. Y Él, ahora ellos eran responsabilidad del Hijo. Entonces, eran tuyos y tú me los diste y ellos han guardado tu palabra. ¿Saben qué significa esto? Significa, hermanos, que aquellos que guardan la palabra, aquellos que obedecen a la palabra, aquellos que aman la palabra, hacen parte de este grupo. ¿Qué grupo? Ese grupo que era del Padre y el Padre confió al Hijo para que Él los cuide. Hermanos, yo quiero hacer parte de esto. ¿Por qué? Porque ellos han guardado la palabra y ellos ahora reconocen que todas las cosas que me has dado provienen de ti. Hermanos, Jesús nunca usurpó la autoría para sí mismo. Todo lo que Él lo hacía porque el Padre hacía en Él. Él era solamente un instrumento para que Dios haga su obra. ¿No es así? Entonces, ahora nosotros entendemos que Jesús no hizo nada por sí mismo. Nosotros también entendemos, hermanos, que todo lo que Jesús hizo proviene del Padre. Y nosotros tenemos que aprender con esto, no hacer nada por nosotros mismos. Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener la autoría de Dios. Y hoy es por medio de Jesús. Oh, Señor Jesús. Ahora, hermanos, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Dios el Padre entregó su palabra para Jesús y Jesús solamente transmitió. Hoy es lo mismo. La palabra profética es transmitida por un canal, pero el origen de la palabra viene de Dios. El origen viene de Dios. Porque ellos la recibieron y verdaderamente han conocido que salí de ti
y han creído que tú me enviaste. Hermanos, todo proviene del Señor, todo proviene de Dios. Não rogo, Yo ruego por ellos, no te ruego por el mundo, que me deste, porque são sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. sou glorificado. Por quê? Porque En ellos yo soy glorificado. ¿Por qué? Porque hoy ellos también hacen conforme lo que yo hablo a través de la palabra profética. En cuanto nosotros, hermanos, obedecemos la palabra y guardamos la palabra, haciendo de acuerdo a la palabra, nosotros estaremos glorificando a Jesús. Entonces, los colportores que están en las calles, nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Nosotros hacemos aquello que el Señor manda a través de la palabra profética. Y en esto, hermanos, nosotros glorificamos a Dios. Entonces, donde yo quiero llegar, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, guarda-os em Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. quando eu estava com eles, guardava-os em teu Cuando nome que me deste, e estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que las escrituras se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. onde eu quero chegar? Hermanos, Senhor Jesus, ¿dónde yo quiero llegar con esto? o, Señor Jesús. o filho, ele não é independente do pai. El Hijo, Assim como nós não somos Él no es independiente del Padre, así como nosotros no somos independientes del e o Señor. nosso Senhor, Nosotros somos ele não é independente do pai. ramas de la vid, y el Señor no es independiente del Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 15, ¿cómo nos dice? Colosenses 1, 15. Senhor Jesus, Señor Jesús. Colossenses 1:15. Ele Colosenses 1, 15. quem é esse? Él, É o filho. ¿quién es este? Es el Hijo, Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, Toda el primogénito de toda creación. imagem do Deus, Entonces, ¿qué es la imagen del Dios invisible? Él, né? Él, É como se fosse Dios, você olha es pro como sol, si fuese así. você olha pro sol, Usted mira al sol, usted mira al sol você não consegue y ter acesso direto ao sol. usted no consigue tener acceso directo al sol, y el sol a través de los rayos solares llega hasta usted. Entonces, nuestro Señor Jesús, Él en verdad es uno con el Padre. Ele é a Quien lo ve a Él, ve al Padre. Él es la misma imagen del Dios que no tiene imagen. La imagen de Dios es Cristo. Entonces, hermanos, el Hijo y el Padre en verdad son uno. Es solo una cosa. dá uma olhada Y Hebreos 1. Vamos a ver Hebreos 1. Hebreos 1, versículo 3. Ele que é versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es el resplandor de su gloria? Nosotros acabamos de ver. ¿Quién es la gloria? o Pai é a El Padre es la gloria. El Padre es la gloria. ¿Y el Hijo qué es? Es el resplandor. Ele é a glória, El e o Padre, Filho é o resplendor. Assim Él es la gloria y el Hijo es el resplandor, así como el sol. mas o Filho Como si fuese el Padre el sol, pero el Hijo son los rayos solares que trae todos los beneficios del sol para usted. Usted no puede llegar cerca del sol, pero el sol llega hasta usted, trayendo todos los beneficios. ¿Cómo el sol llega hasta usted? A través del Hijo. Y no solo esto, Él es la expresión misma de su sustancia. do seu ser. Irmão, a ¿Qué es la imagen misma de su sustancia? La palabra griega aquí, expressão exata esta palabra
imagen misma, ella es, caractere. Se você olhar para a palavra él es el carácter, vocês, quem aqui el sabe carácter. que é ¿Quién sabe aquí no qué es un carácter? Un carácter tipografia? de Você tipografía. monta os De tipografía. e você Usted forma uma monta los sentença caracteres para você poder y imprimir usted uma folha, não é forma la frase para poder uma- imprimir é una um hoja. caractere que Entonces dá uma es estampa, el- né, que estampa a imagem. el carácter es una estampa que estampa la imagen. Cristo es estampa en usted. Él es un carácter que estampa la sustancia, el ser, la sustancia de Dios. Não sei, No sé si ele é a ustedes... expressão exata do seu ser. O que é Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es ser? grego? Aquí es ser de Dios. En griego, este ser aquí, esta sustancia, es la sustancia de Dios. Entonces, ¿qué Cristo es? Cristo es este carácter como la tipografía que estampa la misma esencia de Dios en usted. Cada vez que Cristo llega hasta usted y a través de su palabra, Él está estampando Dios en usted, estampando la sustancia de Dios en usted. Por eso, hermanos, nuestros adolescentes cuando inculcan la palabra hacen inmersión. Hermanos, esta palabra, esta parte que fue estampada no sale más. Y Cristo es quien hace esta estampa, Cristo es el carácter que golpea a nosotros y nos graba a Dios dentro de nosotros. Por eso, hermanos, todo lo que Cristo hace es esto, es traer Dios para nosotros, traer Dios para nosotros. Él mismo no reivindica nada para sí, ni autoría ni gloria. Es el Padre que hace a través de Él. Oh, Señor Jesús. Por eso, el enfoque del Señor está enteramente bajo aquellos que el Padre entregó. Oh, Señor Jesús. En la época, hermanos, que Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, ya próximo de su martirio, la degradación ya asolaba las iglesias. Muchos habían abandonado al apóstol. Los falsos maestros introdujeron las contiendas de palabras, habladurías inútiles. Esto está en 2 Timoteo. Vamos a ver. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, nosotros somos aquellos que el Padre dio al Hijo, y el Hijo conoce quién le pertenece. Por eso, nosotros que pertenecemos al Señor, queremos ir hasta el fin con el Señor, hasta su regreso. Hermanos, tenemos que evitar a estas palabras inútiles y profanas. Nosotros tenemos que perseguir la verdad. No podemos desviarnos de la verdad. Queremos continuar siendo útiles en las manos del Señor. Y también 2 Timoteo capítulo 2 a partir del versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para
usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Hermanos, Dios quiere prepararlo a usted para la buena obra de Él. Vamos a ser cooperadores del Señor. El Señor guardó a aquellos 11 para ejecutar la voluntad del Padre. Hoy el Señor está guardándolo a usted. Usted hace parte de estos que pertenecen a Él. Por eso, hermanos, el Señor está preparándolo a usted para la buena obra. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vamos a seguir de un corazón puro. No tenemos cualquier otra cosa para nosotros, ningún interés propio. Estamos aquí, hermanos, con un corazón puro de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere hacer la voluntad del Padre. Nosotros, hermanos, no tenemos ambición, no buscamos nada para nosotros, ni gloria, ni ningún propio interés. Hermanos, que el Señor pueda usarnos hasta el final. Es necesario que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Por eso, hermanos, esta es nuestra función hoy aquí en la tierra, porque nosotros pertenecemos al Señor. Volviendo otra vez a Juan 17. Vamos a ver, Juan 17. Oh, Señor Jesús. Hermanos, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a terminar de la siguiente manera. Señor Jesús. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Yo voy a hablar de esta unidad. ¿Está bien? Voy a terminar con esto. Hermanos, ¿qué es ser glorificado por Dios? Jesús. Oh, Señor Jesús. Jesús fue... Yo no conseguí hablar esto. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Qué somos nosotros? Nosotros no somos nada mejor que otras criaturas, pero Dios nos escogió, hermanos, ¿para qué? Para coronarnos de gloria y honra. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos escogió al hombre para ser colocado en la gloria de Dios, para honrarnos y colocarnos en la gloria de Dios. Pero aquí en el versículo 8, todo lo que sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó. Dios entregó al hombre para que domine todas las cosas. No vemos, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Quiere decir que no sucedió, pero ¿cuándo va a suceder? Pero versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
no sucedió con nosotros, pero ya sucedió con Jesús. por causa do sofrimento da morte, A causa del padecimiento de la muerte, para que Él fue coronado de gloria y honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por quien cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos, nuestro Señor Jesús, Él murió y resucitó, Él fue introducido en la gloria. Él fue coronado de gloria y honra. Él que fue hecho en la creación, el hombre es un poco menor que los ángeles, solo que a los ángeles Dios no coronó a los ángeles de gloria y honra, pero Él coronó al hombre. Nuestro Señor Jesús fue coronado de honra y gloria. ¿Por qué? Con el objetivo de que todos nosotros también seamos coronados de gloria y honra. não é maravilhoso? ¿No es maravilloso esto? Yo y usted, hermanos, estamos destinados. Si no creyésemos en Jesús, nosotros estamos destinados al lago de fuego. Pero ahora, hermanos, nosotros creemos en Jesús. Nosotros fuimos destinados para ser coronados de gloria y honra. Nosotros estamos destinados, hermanos, para ser introducidos también en la gloria de Dios. ¿Usted sabe qué es ser introducido en la gloria de Dios? Es ser introducidos en el mismo Dios que es la gloria. Introducir en Dios es introducir en la unidad de Dios para dentro de Dios. Por eso que Él dice, oh Señor Jesús, no sé si voy a conseguir explicarlo. Vamos a ver. Versículo, segunda parte. Padre Santo, a los que me has dado, guárdelos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dios desea que seamos uno en la unidad de que como Dios el Padre es uno con el Hijo. No sé si... Vamos al versículo 21 para que ustedes entiendan mejor. Versículo 21 del capítulo 17. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Hermanos, ¿la gloria para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta parte iba a hablar en el otro mensaje, pero para que ustedes entiendan, hermanos, que es ser introducido en la gloria de Dios, es ser introducidos en Dios. Dios, hermanos, es el Padre y el Hijo. Ellos son completamente uno. La unidad, hermanos, que Dios quiere introducirnos no es la unidad de amistad, no es la unidad de nosotros comer pizza juntos. No es la unidad que el hombre puede fabricar. Vamos a ser uno, vamos a ser uno. No es esta unidad, hermanos. Es la unidad del Padre con el Hijo. Jesucristo dijo, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Entonces es esta unidad. Dios está, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Dios quiere colocarnos en su gloria de tal manera, hermanos, que nosotros seamos introducidos en Dios en esta unidad. Entonces la unidad entre nosotros no es solo la unidad de amistad, sino a través del amor de Dios, Él va introduciéndonos en esta unidad orgánica, que es el Padre y el Hijo y nosotros con Dios. Nosotros vamos a estar introducidos en Dios para siempre. ¿Ustedes creen en esto o no? Este es nuestro destino final. Nosotros ya fuimos salvos del lago de fuego. Pero hermanos, Dios está trabajando. Ustedes sabían, que en el otro mensaje voy a hablar esto. La gloria de Dios, hermanos. La gloria de Dios es para hacer este trabajo. ¿Sabían esto? Ustedes sabían que Dios, la gloria de Dios, yo le expliqué a los hermanos antes de venir aquí. La gloria de Dios no es un brillo, no es un resplandor. La gloria de Dios hace trabajo. La gloria de Dios tiene poder. La gloria de Dios tiene fuerza.
Y la gloria de Dios, ¿qué fuerza hace? Es para introducirnos en Dios, para introducirnos en esta unidad, en esta gloria. Hermanos, Dios está haciendo este trabajo. Por eso, hermanos, Jesús dijo, yo les he transmitido la gloria que me has dado. Hermanos, la gloria va a introducirnos en Dios, va a introducirnos en esta unidad maravillosa, que es la vid con los pámpanos. Hermanos, disculpes, yo no puedo explicar más que esto. Es la expresión humana, no consigue alcanzar lo que Dios quiere revelarnos. Pero yo creo que el Espíritu Santo, Él puede revelarles a ustedes. Hermanos, es maravilloso nosotros ser introducidos en la gloria de Dios, introducidos en esta unidad maravillosa de Dios. Amén. Jesús es el Señor.